Por favor, Pablo. Muy bien. Empezamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, amarte y servirte toda la vida. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por la marcha de mañana. Te pedimos porque el aborto no se termine por legalizar. Te pedimos por nuestro país, te pedimos por la paz, te pedimos por que se acabe la pandemia. Te lo pedimos, Te Señor. lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. ¿Alguien quiere hacer una oración? Sí, por el eterno descanso de mi cuñado David Landa Figueroa, que falleció el día 15 del mes de septiembre de COVID, que Dios los tenga en su santa gloria. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Te lo Te pedimos, lo pedimos, Señor. Muy bien, no se preocupen, al final también hacemos otras peticiones, ¿eh? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Y perfecto. Muy bien. Seguimos con los ataques a la palabra de Dios. Argumentación 14ª contra la palabra. La Biblia justifica el homosexualismo, ya que hay citas que lo demuestran así, como cuando habla sobre Jesús y San Juan. De la siguiente manera: el discípulo a quien Jesús amaba. Juan 21:20. O como fue Jonathan y David. Jonathan es hijo del primer rey de Israel, Saúl. Y David fue, junto con Jonathan, grandes amigos. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonathan como a su propia alma. Samuel, capítulo 18, versículo 1. Bien, con esta argumentación ustedes comprenderán, estoy hablando como abogado del diablo, por favor, no estoy contestando todavía nada porque lo van a contestar ustedes. Con esta argumentación como abogado del diablo, ustedes comprenderán que está perfectamente justificado el homosexualismo y no hay razón para criticarlo, tomando en cuenta que la propia palabra de Dios lo manifiesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo pueden responder a eso? Con estas bases bíblicas. Repito, hablé como abogado del diablo, por favor. ¿Puedo comentar algo, doctor? Bueno. Sí, Ana, por favor, con toda confianza, Ana, por favor. Bueno, yo creo que pues el hecho de que ahí diga que una persona ama a otra, aquí en ambos casos siendo del mismo sexo, como Jesús a San Juan y como Jonathan a David, o sea, eso, pues digo, creo que en ningún momento, o sea, para mí eso no sería así como un fundamento, ¿no? O sea, una base para decir eso, porque finalmente, pues,
Por ejemplo, nosotros podemos amar a diversas personas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia de sangre, incluso amigos, ¿no? Y pueden ser tanto de mi mismo sexo como de otro sexo, ¿no? El hecho de amar no implica que haya una relación carnal o que sea un tipo de amor así, vamos, pues como de atracción sexual, ¿no? O sea, para mí eso, bueno, sí había escuchado yo esos comentarios infinidad de veces, pero para mí, pues creo que eso no es para nada, eh, ¿cómo le dijera? Demostrativo. ¿Mande? Demostrativo. Sí, o sea, no es no es así como una prueba, ¿no? O sea, tal vez si dijera otra cosa diferente, no sé, pero para mí eso no, o sea, el amor se puede dar tanto entre personas de un mismo sexo como de diverso género y vamos, no tiene que ser necesariamente un amor así de tipo, como digo yo, o sea, como se da entre un hombre y una mujer, pues de atracción física, sexual, no sé. No, yo creo que eso definitivamente para mí no sería un argumento de peso, ¿no? O sea, yo a lo mejor les pediría otro, ¿no? A donde diga, a ver, pues algo que sea de peso, porque eso pues para mí no manifiesta nada, o sea, infinidad de personas que se aman siendo del mismo sexo y eso no quiere decir nada, ¿no? Es una buena respuesta. ¿Alguien quiere agregar algo más, por favor? ¿O quiere decir otra cosa? O incluso echarle más crema, como ustedes gusten. Ok. Vamos entonces a escuchar la respuesta. Argumentación a la respuesta o respuesta 14 contra la palabra de Dios. Efectivamente, los griegos, quiero mencionar los griegos porque la Biblia en el Nuevo Testamento está escrita en griego y por lo tanto hay que ver en qué sentido se utiliza el término amor como los griegos lo entendían. Los griegos usaban el término amor para definir tres tipos diferentes de amor. Uno, el amor eros. Fíjense bien, eros. Es el tipo de amor pasional o impulsivo. Es el responsable de la atracción sexual por otra persona. Observen que este amor es el que da la palabra erotismo, erótico. Segundo tipo de amor, amor filia. Este amor es el que se siente frente a un amigo o a un familiar. Los principales componentes de este amor tienen que ver con valorar, apreciar, estimar. Y el amor ágape. Es un amor más espiritual. Es amor incondicional, puro, desinteresado y agradecido, en donde la admiración y el respeto también están presentes. Lo encontramos en el amor a Dios, al universo, a la naturaleza. El amor ágape. Yo les pregunto, ahora que tienen estas bases, ¿a qué amor se estaría refiriendo Jesús y David? ¿Alguien quiere Filia. responder? Yo diría, Mario, perdón. Sí, por favor, Sí, Villo. yo diría que se combinan el segundo y el tercero, ¿no? Correcto, muy bien. Sí, porque un amor pasional, como tú estás hablando, y bien lo decía Anita, es un amor carnal, es un amor de pareja prácticamente. Aunque en nuestros días hay relaciones sexuales entre mujeres y hombres, pero para mí el amor pasional es hombre y mujer. Claro. ¿Sí? Y prácticamente el que estábamos hablando ahorita es un valor o un amor donde se aprecia el valor, se aprecia con una estimación plena y
considerando los valores de la otra persona, ¿sí? Pero también se combina el amor espiritual, que es un amor incondicional, puro, como aquí lo dice, desinteresado y agradecido, con base en la admiración y el respeto hacia esas personas, ¿sí? Claro. Yo pienso que se combinan esos últimos dos. Totalmente, Villo, esa es correctísima la expresión. Podría caer en los dos, pero Así es. jamás en el amor eros, Así es. jamás. Quiero decir que el amor eros también se da hoy en día en los homosexuales, en las lesbianas, en los pederastas, ¿sí? Se da el amor eros. Inclusive No. también, Mario, entre ese amor eros, entre animal, bueno, el hombre con animales, Claro, claro, que es también se da. todavía la mayor degradación del ser humano, Exactamente, ¿verdad? Y exactamente. todavía otro más terrible, la necrofilia, que es el amor eros llevado a tener relaciones con un cadáver. O sea, ustedes comprenderán el grado progresivo de trastorno. Alice Cooper en una canción habla precisamente cómo empezó practicando la masturbación, después las relaciones entre amigos, después heterosexuales y después homosexuales y después con animales y por último en la canción de la fría Ethel menciona la mayor degradación a donde ha caído teniendo relaciones con una muerta. O sea, la canción es verdaderamente dramática, donde muestra que cuando se da muchas veces un primer paso, se puede seguir dando pasos hacia abajo progresivamente hasta llegar a tocar fondo, como hace rato mencioné en esa canción de Alice Cooper. Y por lo tanto, el amor que se refiere, evidentemente, las citas que acabamos de dar caen en las clasificaciones que acaba de dar Villo precisamente. ¿Podría alguien decir amor-filia? Perfecto. ¿Podría alguien decir amor ágape? Y también puede decir la combinación de los dos. Por supuesto que sí. Muy bien. Excelente. Argumentación número 15 contra la palabra de Dios. La Biblia nos muestra claramente que no hay uno, sino muchos dioses, como la mayoría de las religiones lo han afirmado. Así lo vemos cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No que uno, jamás, uno no. Lo dice clarísimo, hagamos. Recuerden, estoy hablando como abogado del diablo, por favor, ¿eh? Génesis capítulo 1, versículo 26. Y no es la única cita. También después de la caída del hombre y de la mujer, Dios irónicamente dice, he aquí el hombre que ha llegado a ser como uno de nosotros. ¿Cómo ha llegado a ser? Pues porque le hizo caso al demonio, le dio el caminito al demonio para llegar a ser como Dios. Imagínense qué sarcasmo de Dios, cuando lo dice así de esta manera. Conocedor incluso del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículo 22. Por lo tanto, no es uno, sino varios dioses. ¿Qué responden a ese respecto, por favor? Pues porque Dios está compuesto por Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Entonces, ellos son un mismo Dios, no son tres personas diferentes. Gerardo, ¿eres tú? ¿Sí? Gerardo, magnífica respuesta, ¿eh? Esa es la respuesta, Gerardo. Totalmente. El punto aquí es que los judíos no pueden contestarlo. ¿Y saben por qué no lo pueden contestar? ¿Por qué creen?
Un judío no puede contestar esta dificilísima pregunta que está en su Biblia. ¿Por qué creen? Pues porque ellos no creen en la Trinidad, ¿no? Exacto, porque no creen en Jesús, que reveló todo esto. Respuesta a la argumentación número 15. Dios es uno, pero hay tres divinas personas. Y aunque cada uno es Dios, no son tres dioses, sino uno solo. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad, como decía Gerardo, con precisión. Esos versículos no lo pueden entender los judíos, porque lo vino a revelar solamente Jesús, cuando dijo, id y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También cuando dice, yo y el Padre, una cosa somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y como los judíos no aceptan a Jesús, no terminan de entender por qué dice así la Biblia. Su Biblia. El agua nos recuerda en algo este misterio divino, cuando vemos que tiene tres estados físicos diferentes, pero químicamente solo hay una, H2O. Argumentación número 16. ¿Por qué si existe Dios y es todopoderoso, no hace manifestación sobre sus cosas? Por ejemplo, los temblores, incendios, huracanes. Muchas veces lo primero que daña son las iglesias. Si hubiera tal Dios, no nos manifestaría su poder respetando y cuidando las obras que se relacionan con él. Por lógica, ¿no? O sea, si son sus obras, están relacionadas con él, pues él mismo se encargaría de protegerlas cuando suceden esas desgracias naturales. Pero vemos que son de las primeras dañadas muchas veces. Por ejemplo, hoy si vamos a la Basílica de San José, que quiero decirles que tenemos una Basílica de San José. Está en el centro, está muy cerquita de República Salvador y Uruguay. Esa basílica, desgraciadamente, en el último temblor del 2017 se dañó. Perdón, 2017 se dañó. Y es una pena ver cómo todavía sigue dañada, bueno, hasta el grado de que llegó a estar cerrada durante un buen tiempo. Y lo mismo sucedió con la Señora de Los Ángeles. Bueno, acaba de suceder ahorita en Palma, una iglesia que fue tragada literalmente por una lava que la cubrió totalmente. Igual aquí en nuestro país sucedió con el Paricutín. Se ve la cúpula de la iglesia nada más. Entonces, ¿por qué Dios no hace gala de su poder, si es que existe, para proteger sus obras que se relacionan con él, como las estructuras de los templos? ¿Quién responde? Recuerden que estas preguntas, de verdad, tarde o temprano se las van a hacer, ¿no? ¿Quién responde? Porque esa no es su misión, doctor. Porque esa no es su misión. Sí, no, está bien, está muy interesante y es efectivamente, por ahí va la cosa, Luz, definitivamente que sí. O sea, su misión es la salvación del hombre, no estar protegiendo cosas materiales. Exacto. Muy buena respuesta, Luz. No tengo nada contra ella. Mario, yo creo que aquí ¿Algo más, Guillo? Sí, aquí son varios aspectos que uno debe de considerar, ¿no? Bien lo decía nuestra queridísima Luz, en el sentido que Dios no vino a evitar algunas cosas que tenemos que vivir, ¿sí? Muchos fenómenos que estamos viviendo ha sido gran culpa por el hombre.
que no ha sabido administrar lo que Dios le dejó, que fue todo este mundo que es la tierra, ¿sí? En primera instancia. En segunda instancia, efectivamente Dios quiere nuestra salvación, que llegamos al conocimiento de la verdad y que todos nos salvemos. Él va más sobre lo espiritual, ¿sí? Sobre no aspecto físico ni material. Tú hablabas de iglesia, de algunas iglesias. Nosotros tenemos desde 2017, allá en Buenavista de Cuellar, Guerrero, que no podemos visitar a nuestro hijo que está ahí en la iglesia, que está cerrada porque se cayó la parte de las cúpulas y qué sé yo, ¿sí? Yo creo que aquí el hombre debe de ir un poquito más allá, debe de ser un buen administrador de lo que Dios nos está dejando, ¿sí? No somos dueños de este universo que le hemos dado, desgraciadamente, un uso no muy bueno, ¿sí? Tenemos el sobrecalentamiento, tenemos muchas cosas que nos ha afectado y que definitivamente ahí no debe de prevalecer la mano de Dios. Y algo muy importante, el hombre se ha alejado en gran parte de lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros hemos creado un Dios a nuestra conveniencia, a nuestro interés, a nuestra comodidad. No tratamos de agradarle a Dios ni hacer su santísima voluntad, ¿sí? Lo que tenemos la Biblia es lo que Dios nos da para nuestra propia felicidad, ¿sí? Y nuestro propio crecimiento y por ende nuestra salvación. Entonces, Yo acaba de agregar una carta nueva a la de Luz en cuanto a que nosotros muchas veces tenemos que ver con todos estos fenómenos naturales que afectan a las obras de Dios. Por ejemplo, el calentamiento del mundo, el tirar basura, la contaminación del mar, etcétera. ¿Por qué? Porque ese calentamiento hace que se derritan los polos, que se aumente el nivel del mar, que haya más tormentas, más huracanes, más incendios, ¿verdad? Eso tiene que ver con nosotros. Tal vez no con los volcanes, eso podría cuestionarse, pero sí los otros que acabamos de mencionar, como los incendios y huracanes, ¿verdad? Entonces, ahí sí, que se relacionan con la destrucción de esos templos, tenemos que ver nosotros. Respuesta, pero sí, es por ahí, totalmente adecuado, Billo, y también. Respuesta a la Doctor, ¿puedo argumentación, agregar algo más? por favor, Luz. Yo soy Ana. Por favor, Ana, por favor. Pues yo creo que los dos anteriores bien, y además yo le agregaría que bueno, lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Que no hay nada que suceda si Dios no lo permite así. Bueno, de hecho, pues al habitar en este planeta Tierra, pues hay muchas catástrofes que son naturales, otras pues que nosotros hemos ido provocando, pero finalmente las primeras y las segundas, todas permitidas por Dios. Yo creo que también las permite para, pues lo que también hemos platicado muchas veces, para algunos son castigo, para otros son una prueba, pero finalmente para todos, puede ser pues la maravillosa oportunidad de llenarnos las manos de obras, ¿no? Porque pues cuando hay todo este tipo de terremotos, inundaciones, el desgajamiento del Chiquihuite y todo lo que ha pasado, pues siempre la oportunidad de nosotros, pues cooperar con algo, ¿verdad? Para esas personas que sufren esas catástrofes, si no mínimamente hacer oración, ¿no? Entonces es también la oportunidad, como decía San Agustín, ¿no? De que Dios no permite un mal, sino para sacar un mayor bien y provecho. Entonces yo creo que como decía Billo, pues son muchas cosas y esa es otra parte de ellas, creo yo. Cómo no. La señora Ana agrega un dato muy interesante que es precisamente lo que difícilmente aceptan muchas personas consagradas, que Dios está detrás del telón, aún en los fenómenos naturales.
aun cuando nosotros hemos tenido responsabilidad, también está detrás de ese telón Dios. Por lo tanto, si Dios lo permite, si Dios lo da como un castigo, como una prueba, como lo dice la señora Ana, pues evidentemente también podemos sacar provecho de todo eso, siendo como Job, que nos dio un maravillosísimo ejemplo de sufrir con paciencia las tribulaciones para nuestro mayor mérito si lo hacemos así. Porque al final de cuentas es lo único que nos vamos a llevar, nuestras buenas obras. Bien, son todas ellas muy, muy, muy acertadas, ¿eh? Y de hecho no creo que la respuesta las cubra todas, ¿eh? Respuesta a la argumentación número 16 contra Dios. Ciertamente es la casa de Dios, pero también es la casa del pueblo. O sea, la casa de los hombres. Porque no es la casa de fulanito, sultanito o merenganito. Es la casa de todos. Es la casa del pueblo, donde nos congregamos todos. Y los daños que estos fenómenos de la naturaleza también afectan estas estructuras, y eso es también una oportunidad para que el pueblo manifieste su amor a Dios, cuidando, restaurando y fabricando estos inmuebles con la mejor estructura arquitectónica para que perduren frente a los fenómenos naturales. Y es Dios quien muchas veces precisamente a su casa amenaza con destruirla. Fíjense, lo contrario de lo que podría uno pensar. Es Él el que amenaza con destruir sus casas, las casas de Dios. Cuando el comportamiento de una sociedad contradice sus normas. Eso no lo mencionaron literalmente, pero aquí está. Porque le interesa, y aquí sí lo mencionó Luz con precisión, más los templos vivos que las piedras muertas. E incluso, muchas veces el caso de que nos sentimos orgullosos de la magnificencia del templo material, más que de ser fieles a su palabra, como sucedió en tiempo de Jesús con el templo de Jerusalén, que estaba lleno de adminículos y de piedras grandísimas que admiraban a propios y extraños. Y le dijeron los propios discípulos a Jesús: mira, Señor, qué piedras, qué enormes. Y Jesús contestó, advirtió que no quedaría piedra sobre piedra de este templo de Jerusalén, porque no habían reconocido el tiempo de su visitación. O sea, es Dios el que él mismo amenaza a su obra, a su templo, a su casa. ¿Por qué? Porque a él le interesan más, como decía Luz, los templos vivos que los templos muertos de piedra. Y en el Antiguo Testamento, un ejemplo más lo vemos cuando dice, por lo tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. O sea, lleno de vegetación, sin que nada recuerde que allí había un templo. Eso está en Miqueas capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, qué sorpresa cuando es Dios mismo el que amenaza con destruir sus templos. Mario, ¿se puede decir que Dios nos está jalando las orejas y nos está dando una cachetada diciéndonos, despierten? ¿Sí? ¿Sí? Hay que vivir bien, hay que portarse bien, hay que crecer en el amor a Dios, a los semejantes, ¿no? Exacto, exacto. Por ejemplo, el valor que algunos de ustedes han tenido de decir, no voy a comulgar.
¿Por qué? Porque no quiero contradecir a la palabra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas me interesa más estar en paz con Dios y decirle, mira, Señor, asisto a misa, te recibo en comunión espiritual. Eso es poner a la palabra por encima de mis intereses, de recibirlo caprichosamente en mi boca. ¿Por qué? Porque no estoy suficientemente preparado. Ciertamente el Papa ha dado autorización a los obispos después de Amoris Laetitia, pero recuerden, la palabra es la palabra. Me estoy refiriendo a que el peso enorme de la palabra de Dios nos advierte que cuidado, que no quedará impune y además incluso lo dice más drásticamente, come y bebe el que lo hace indignamente su propia condenación. Por lo tanto, no nos arriesguemos. Hay consecuencias y el valor precisamente de hacerlo es enorme por parte de quienes lo hacen en el sentido de recibirlo espiritualmente y eso es un grandísimo esfuerzo que hay que reconocer. Gracias, Billo. Es precioso tu ejemplo, ¿eh? Gracias. Argumento número 17. Cuando Noé metió en el arca a una pareja de cada especie, como dice el texto bíblico, entraron con Noé en el arca parejas de todos los seres vivos. Aquí cabe mencionar que no de los marinos. ¿Por qué no de los marinos? Porque estaban en el agua. Pues así Exacto, fue. porque era lo que más había y Era lo que más había. abundaría. O sea, no les faltaría, vaya. No era necesario. Así es. Entraron macho y hembra de cada especie. Lo dice textualmente el Génesis 7:24. Macho y hembra de cada especie. ¿Cómo se lo había ordenado Dios? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo surgieron las miles de variedades de especies que hoy en día existen? Por ejemplo, existen nada más en arañas más de 93,000 especies. O sea, bastaría, por lo tanto, solo con las purititas arañas para llenar el arca, toda ella. Imagínense a Noé diciendo, ay, me faltó Lactrodectes mactans, que es una de todas esas especies y no se va a morir y la pobre, ¿quién la va a rescatar? Tengo que buscar el macho y el hembra. Entonces, ¿cómo poder explicar tantas especies que no fueron cubiertas, evidentemente, que hoy en día existen y que se hubieran podido extinguir si Noé no las hubiera metido en su arca? Pregunta, ¿quién contesta? ¿Será por un proceso evolutivo en las especies que tengan que como adaptarse al ambiente, al clima, a las diferentes pues, ecosistemas? Y por eso se empezaron a dar las diversas especies, ¿será? Muy bien, Gerardo, claro que sí. Aquí, nada más con esto se justifica y se comprende que aún para quienes no la aceptan, la evolución permitió todas estas variedades enormes, 93,000 diferentes, nada más de arañas. Imagínense ahora de todas las demás. Obviamente sería algo terrible, bueno, no mencionaríamos, no habría ni remotamente un lugar para poder meter a todas las especies o una centésima parte de ellas en el arca. Y Gerardo acaba de meter
la respuesta preciosamente, muy bien. Y por lo tanto, esta misma pregunta justifica y expresa la necesidad de una evolución. ¿Alguien quiere agregar algo más? Mario, Sí, por favor, perdón, Male. ¿y no será que también en, en muchas especies se ha hecho experimentos desde hace, no ahorita? Por ejemplo, los perritos Pug fue un invento en China que cruzaron a dos perros de completamente razas diferentes y se hicieron esos Pug que durante un tiempo fueron unos perritos que costaban además carísimos y que se enferman mucho porque precisamente no es una obra natural, es una obra hecha por el hombre. Entonces, yo creo que en los laboratorios mundiales hacen muchas pruebas de clonación de especies, de muchas cosas que estamos viviendo, y tan simple y sencillo como lo que nos está pasando ahorita, que el que tiene un sistema inmune muy bueno, te pongas o no la vacuna, no se enferma, porque su sistema, pues tiene un sistema admirable, pero hay quien con todo y vacunas o lo que sea, se enferma y están experimentando. Yo creo que muchos de estos animalitos tampoco existían anteriormente. Esa es una interesante respuesta, Male, y créeme que abarca conceptos que pueden explicar también esto, ¿eh? Sin embargo, indudablemente la mayor parte, como decía Gerardo, se encuentran de estas variedades en la propia naturaleza, porque de esas 93,000 arañas, la participación humana para haber generado esas nuevas especies seguramente sería mínima, o sea, estaríamos hablando de unas cuantas, pero nunca de ese número tan enorme. Pero sí, es válido también, por supuesto que sí. ¿Alguien quiere agregar algo más? De hecho, las respuestas, yo les agradezco, créanmelo, si ustedes la analizan, son más amplias que las mías, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Así que esto habla precisamente de que ya no son unos niños en el conocimiento de la palabra de Dios y pueden tener respuestas para muchas preguntas ustedes mismos con mayor amplitud, simplemente reflexionando con lo que ya saben. Respuesta al argumento número 17 contra la palabra. Las variedades de especies de arañas, como las diferentes seres humanos, que antes se llamaban razas. Por ejemplo, antes se hablaba de la raza negra, la raza caucásica, la raza amarilla. Hoy ya no se habla, pero de cualquier manera, todas esas variedades también en nosotros. Recuerden que Noé se llevó solamente a su esposa y a sus 3 hijos, Sem, Cam y Yafet. No más. No menciona que fue a buscar a un chinito o que se fue a buscar un africano o que se fue a buscar un inglés. No, no, no. Simplemente él, sus 3 hijos y sus esposas respectivas, Sem, Cam y Yafet. Y por lo tanto han surgido todas estas razas de nosotros mismos y también de todas las especies que han surgido con un claro proceso evolutivo, como decía Gerardo, que provocó cambio en todas ellas, lo cual nos demuestra una vez más que la evolución sí es posible. Pero como decía el mismísimo Darwin, recuerden esto, es muy importante. En su autobiografía y no en su libro El origen de las especies, sino en su autobiografía, en la página 92 de un libro que escribió él llamado Su autobiografía y que pueden ver en la red. Sí, así de fácil. Se meten
a Autobiografía de Charles Darwin. Y la pueden leer sin tener que pagar un solo centavo. Es un esfuerzo maravilloso que ha hecho Google, porque ha rescatado libros que hoy en día nadie tendría acceso a ellos. Y si lo tendría, sería con un costo muy, muy elevado. Pues bien, Darwin decía en su autobiografía que eso sería posible, el cambio de una a otra, con un motor impulsor. O sea, que algo lo empujara a cambiar, al que podemos llamar Dios. Es curioso, de verdad, en el libro de la autobiografía, Charles Darwin tiene varias hojas dedicadas a Dios, cuando muchos hubieran pensado que era un ateo consumado. ¿Qué va? Al contrario, pareciera que habla un teólogo. Muy bien, les felicito, sus respuestas fueron muy buenas. Todas ellas ampliaron el tema y las respuestas que yo mismo di, lo cual obviamente me hace sentir muy, muy satisfecho el que ustedes puedan contestar ya ahora preguntas por lo que han aprendido, por la reflexión, en fin. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra oración para la tercera parte de preguntas. Esta es la oración a San Miguel. Escúchenla bien, por favor. Es del Papa León XIII. Oración a San Miguel del Papa León XIII. Tiene una profecía. Príncipe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel, defendednos en el combate y terrible lucha que tenemos que sostener contra los poderes y potestades, contra los príncipes de este mundo de tinieblas y contra los malignos espíritus. Venid en auxilio de los hombres que Dios hizo inmortales, formó a su imagen y semejanza y redimió a gran precio de la tiranía del demonio. Pelead en este día con el ejército de los santos ángeles las batallas del Señor, como peleaste en otra ocasión contra Lucifer, jefe de los soberbios, y contra los ángeles apóstatas, que fueron impotentes para resistiros, y para los cuales no hubo ya lugar en el cielo. Sí, ese monstruo, esa antigua serpiente que se llama demonio y Satanás, que seduce al mundo entero, fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo. Pero he aquí que este antiguo enemigo, este primer homicida, ha levantado fieramente la cabeza, transfigurado en ángel de luz y seguido de toda la turba de espíritus malditos, recorre la tierra para apoderarse de ella y desterrar el hombre de Dios y de su Cristo, para robar, matar y entregar a la eterna perdición a las almas destinadas a la eterna corona de gloria. Además de los hombres, de alma ya pervertida y corrompido corazón, este dragón perverso lanza encima, como un torrente de fango impuro, el veneno de su malicia, es decir, el espíritu de mentira, de impiedad y blasfemia, y el soplo emponzoñado de la impureza, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han llenado de injurias y saturado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus más sagrados bienes han puesto sus manos criminales en el mismo lugar santo, donde ha sido establecida la silla de Pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar el mundo. Han alzado el abominable trono de su impiedad con la intención perversa de herir al pastor y dispersar el rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible, socorre al pueblo de Dios contra los ataques de esos espíritus malditos y concédele la victoria. Este pueblo te venera como su protector y patrono, y la Iglesia se gloria de tenerte por defensor contra las malignas potestades del infierno. Dios te ha confiado el cuidado de conducir a las almas a la celeste bienaventuranza.
Rogad pues al Dios de paz, ponga bajo nuestros pies a Satanás, y de tal modo aplastado, que no pueda retener más a los hombres en la esclavitud, ni causar perjuicio a la iglesia. Presentad nuestras súplicas ante el Todopoderoso, para que seamos prevenidos cuanto antes de la misericordia del Señor. Apoderaos del dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Encadénalo y precipítalo en el abismo, para que no pueda seducir más a las naciones. Amén. He aquí la cruz del Señor. Huid, potestades enemigas. Todos. Venció el león de la tribu de Judá, el vástago de David. Cúmplanse en nosotros, Señor, vuestras misericordias. Todos, como hemos esperado de ti. Escuchad, Señor, mi oración. Todos, y llegue mi clamor hasta ti. Oremos. Oh Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, invocamos vuestro santo nombre e imploramos con instancia vuestra clemencia, para que por la intercesión de María Inmaculada siempre Virgen, Madre nuestra, y del glorioso Arcángel San Miguel, os dignéis a socorrernos contra Satanás y contra todos los otros espíritus en la tierra, para dañar al humano y perder las almas. Amén. Esta oración del Papa León XIII es la que inspiró la oración que todos conocemos de San Miguel, pero esta es la original. Ahora, escuchen esta oración de San José y al final voy a ponerle un poquito de la importancia de esta oración. Escúchenla, es hermosa, ¿eh? Y chiquita. Por intercesión de tu Hijo adoptivo. Perdón. Ya está adelantada. Intercesión. Deseos. El trono de Dios. A ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús, adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre. Besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. En este momento realizarás tu petición. Cada quien. Amén. Recuerda que Dios siempre atiende nuestras oraciones, pero nosotros no siempre esperamos las respuestas que recibimos. Oracionesenvideo.com. Vean, esta oración es antiquísima, es del año 50 de nuestra era. Aunque San José nunca dijo una sola palabra, escuchen la historia de la oración. Su silencioso ejemplo de fidelidad, obediencia y cuidado para con la Sagrada Familia durante los años de formación de Jesús hizo de él uno de los santos más queridos. Esta oración fue encontrada en el año 50 de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1505 fue enviado por el Papa al emperador Carlos cuando él estaba yendo a la batalla. Se dice que quien lea esta oración, la escuche o la guarde consigo,
Nunca morirá de muerte repentina, ni se ahogará, ni le afectará el veneno o caerá en manos del enemigo, ni será quemado en cualquier fuego o derrotado en la batalla. Si realizas esta oración durante 9 semanas, por cualquier intención, es conocida por no fallar nunca. Pongamos mucha atención y oremos. Hasta aquí. Ahora nuestras peticiones, recuerden, es la última parte de peticiones. Te pedimos por los niños que son abortados, por nuestro país en donde se está progresando con este crimen. Te pedimos por las almas del purgatorio, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los que han muerto por el COVID. Te damos gracias porque nos has protegido hasta el momento y te pedimos porque nos sigas protegiendo. ¿Alguien quiere hacer alguna petición más? Aunque ya la dije al principio, la voy a volver a repetir, Mario. Por el eterno descanso de mi cuñado David Landa Figueroa, que murió el día 15 de septiembre de COVID. Desgraciadamente tenía también agua en el cerebro y pues sufrió un poquito, mucho. Lo pido por él, también por las intenciones de todos nuestros familiares difuntos y por todas las ánimas del Santo Purgatorio. Te lo pedimos, Señor. ¿Alguien quiere hacer otra petición? Recuerden que Todas las personas que se encuentran en las cárceles, en los hospitales, orfanatos, asilos, por los que viven en las calles, por los que viven en países que hay persecución religiosa, catástrofes naturales, guerra, hambre, o sea, por todos los más necesitados del mundo. Te lo pedimos, Señor. Yo pido por nuestros gobernantes, porque la verdad sabemos que estamos viviendo una situación muy difícil con este presidente, ¿verdad? Que Dios lo ilumine, o mejor que lo retire de ese puesto, por favor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. ¿Alguien quiere hacer otra petición? Bueno, yo quiero pedir en especial por la familia Islas Retana y Soto Calderón, porque se encuentran enfermos también de COVID. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo te pido, Señor, por el eterno descanso de mi compadre que murió el martes de un infarto. Te pido, Señor, que les des fortaleza a mi comadre y a mi ahijada. Te lo pedimos, Te Señor. lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos de cáncer, nosotros tenemos algunas amistades y familiares, que Dios les conceda la salud si es su voluntad, o que no permita que sigan sufriendo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las personas extraviadas, secuestradas, desaparecidas, para que si Dios quiere, pues tengan la dicha de regresar a su hogar. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por preguntar, gracias por participar. Ahora la tercera y última parte. Preguntas, por favor. Pablo. Sí, claro que sí. Tenemos una pregunta pendiente de la semana pasada de Ana Hernández que decía, ¿qué quiere decir que María sea madre de lo increado? Muy bien. La respuesta. Miren, cuando esa oración se expresa, es precisamente para todas las futuras creaciones no existentes ahorita, que se van a ir dando desde el mismísimo momento en que la estamos pronunciando, porque todavía hay nuevas almas que son creadas cada instante. Por ejemplo, en nuestro país hay 6,000 niños que nacen cada día y por lo tanto 6,000 nuevas almas que son creadas a esos óvulos y espermatozoides
que se unen para dar un nuevo ser. ¿Y desde qué momento es un ser humano? Lo ha definido la Iglesia. No está a la opinión. Ese ser humano existe a partir del momento de la concepción, o sea, de la unión del óvulo y el espermatozoide. Antes no hay ser humano, pero a partir de ese momento hay un nuevo ser humano y hay un alma espiritualizada que se le otorga como un ángel. No es en el momento de su nacimiento. Por eso es que es un crimen que antes del momento de su nacimiento se le mate, porque además es completamente inocente para darle una sentencia de muerte. Así que esas son las obras no creadas que obviamente son y tienen y quieren y queremos que sea María su madre. Preguntas, por favor, Pablo. Ahí, por ejemplo, yo tengo una duda, si también podría ser que al ser madre de lo increado se refiere a que sea madre de Dios, porque Dios es increado, es no creado. Eso es. Muy bien, ¿eh? Es una aclaración estupenda. De lo no creado, porque al final de cuentas es Jesús, un ser que fue engendrado por Dios, que partió de él mismo. Por eso es que el Hijo siempre estaba con el Padre, a pesar de que no se hubiera separado de él, porque era parte de su substancia. Ciertamente es madre de lo no creado también por ese concepto también. Claro que sí lo abarca, Pablo. Es un dato muy bueno y preciso. ¿Comentarios, Pablo? ¿Alguno más? Sí, el siguiente es de él cita y pregunta si recuerda que alguien haya dicho en su lecho de muerte que le llevaran al sacerdote y le preguntaron por qué, si él ya tenía otra creencia. Y dijo, porque para vivir cualquier religión es buena, pero para morir solo la católica. Que si se acuerda quién lo dijo. ¿Cómo no? Eso lo pronunció uno de los discípulos de Lutero. Se llama Melanchthon. Eso lo dijo exactamente tal como lo acabas de mencionar, uno de los discípulos de Lutero. Y lo dijo con una reflexión, como ustedes se dan cuenta, precisa y hermosa, ¿eh? Para vivir. Para vivir, ¿por qué? Porque de esa manera tienen a sus anchas una religión que creen que tan solo con creer en Dios basta para vivir una vida libertina, pero para morir, cuando tienes la seguridad de que hay una iglesia y una religión que te va a llevar al cielo, no hay otra más que la católica. Eso es cierto, absolutamente. Uno de los discípulos de Lutero, Melanchthon. Gracias, Elcita. ¿Preguntas, Pablo? Sí, la siguiente es de Ana Hernández y dice, doctor Mario, ¿qué opina que una revelación reciente del padre Michel Rodríguez dice que el catejón es San José? Esa es una interesantísima observación y créanmelo que nos sorprendió, por lo menos a mí, enormemente, porque yo recuerdo que he platicado con varias personas y me acuerdo que decía Luis Eduardo, no, es que el catejón, o sea, el que impide que aparezca, eso es lo que significa en griego catejón, que está mencionada en la segunda carta de los tesalonicenses en el capítulo 3 y en el versículo 4, dice que es necesario que se quite aquel que impide que aparezca. Y todos habíamos pensado que podía haber sido la Virgen María o, como dije hace rato, otros el Papa, especialmente Juan Pablo II, pero nunca nos hubiéramos imaginado la profecía del padre Michel Rodríguez que acaba de decir que fue interesantísima. El catejón se llama San José y se lo dijo nada menos que San Miguel Arcángel. También quiero mencionar algo muy interesante porque en esta profecía San Miguel Arcángel le comentó otras cosas impresionantes. Por ejemplo,
Vean lo terriblemente complicada de la profecía. Dice que el Papa Francisco será martirizado. Y no solamente él, después de él, el Papa Benedicto XVI también lo será. Fíjense lo terriblemente complicada. O sea, es una profecía que va a poner al padre Michel Rodríguez a prueba de fuego. Totalmente. ¿Por qué? Porque o se cumple o no se cumple. Y si no se cumple, un falso profeta. Porque es complicadísima. Recuerden que ya el padre Michel Rodríguez profetizó algo que se cumplió y que también nos parecía difícil que se cumpliera. Él mencionó cuando había la epidemia inicial del COVID que esta epidemia no iba a frenarse, iba a empeorar. Cuando todos los científicos, cuando todos los médicos, cuando todo el mundo decía, esto en un ratito desaparece, no se preocupen, ya verán cómo ahorita la domamos, lo vamos a poner en cintura. Y el padre Michel Rodríguez, no va a pasar eso. Al contrario, y todavía hasta el momento lo estamos mirando. Bueno, las muertes en los últimos semanas han sido algunos días hasta de más de 1000 por día. Por lo tanto, por favor, extremen las medidas. No cifren en la vacuna la esperanza, porque hay muchas personas que con todo y ellas se han muerto. Por lo tanto, prevénganse con las medidas tradicionales que todos conocen. Preguntas, Pablito, por favor. Claro que sí. La siguiente igual es de Ana Hernández y Doctor. dice, Sí. adelante, adelante. A ver, por favor. Perdón, no, nada más le quería preguntar, también estábamos como a la espera de que se cumpliera lo que había dicho el padre Michel respecto a que iba a haber así como, bueno, a lo mejor es exagerado, hambruna o simplemente como que una gran escasez de alimentos y era todavía en parte de este año, ¿no? Creo que también esa la estamos esperando Exacto. ya podríamos decir que la hay, no, ¿verdad? No, para nada. Exacto, esa es una muy buena observación, señora. Efectivamente, yo recuerdo que también él mencionaba que los alimentos iban a escasear y que iba a subir de precio estos y que esto nos encontraríamos también en ciertas dificultades alimentarias. Sin embargo, esta profecía es también de llamar la atención, Ana, porque hasta el momento no la hemos visto con la agudeza de lo que aparentemente representaba. Y aun cuando en un momento dado no hablaba de un término de tiempo, porque él no decía, esto solamente en este año, no, simplemente hablaba de que esto se iba a dar progresivamente en lo futuro, pues obviamente todavía esperamos ese cumplimiento y tiene toda la razón, señora. No estamos considerando esa otra que todavía no hemos visto con la crudeza que aparentemente fue pronunciada. Es cierto. Gracias. Al contrario. Pablo. América Muñoz tiene alzada la mano. No sé si quería comentar algo. Sí, Por buenas favor, noches señora a todos. América. Sí, buenas noches. Gracias. Bueno, yo creo que en realidad, bueno, desde mi punto de vista, todo está carísimo. O sea, están subiendo las cosas impresionantemente. Y no es a lo mejor una percepción mía, sino que varias personas comentamos justamente eso, de que todo está subiendo de manera impresionante. El aceite, por ejemplo, ahorita el que yo compro ya está en casi 80 pesos, un litro, menos de un litro de hecho. Y hace un año apenas estaba en 50 pesos. Entonces, yo creo que sí, ya vamos en algo con relación a lo que la señora Ana comentaba para esos puntos. Es una opinión. Señora América, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo reconocí que sí ha habido algo, claro, aun cuando todavía no hemos visto lo que pueda ser una crudeza mayor, pero sí se ha habido, sí, claro que sí, yo también lo constato,
porque yo voy al súper y lo compro y me doy cuenta de que los precios cada vez son más caros, cada vez hay más escasez. Algunos productos que antes yo encontraba con mucho más facilidad, ahora me resultan más difíciles, y esa es una muy buena aportación, porque yo no lo mencioné y porque sí es correcto mencionarlo de alguna manera, porque está dentro de este tiempo que mencionaba el padre Michel, ¿verdad? Que se iba a dar. Y que por lo tanto, lo que se avecina tiene que ver precisamente con su comentario, señora América, y con la pregunta inicial. ¿Por qué? Porque si hace rato mencionamos que San Miguel le dijo al padre Michel Rodríguez que, fíjense bien que mencioné Rodríguez, ¿eh? No mencioné Rodríguez. Rodríguez es canadiense. Que San Miguel es el que está impidiendo que Satanás actúe. Y recuerden que este año fue un año de gracia. ¿Por quién? Por el Papa Francisco, que nos dio un año de San José. Pero un año de San José con especialísimas gracias. Por ejemplo, la gracia que nunca habíamos tenido tanto tiempo, la de poder aplicar al 100% nuestras indulgencias plenarias por un alma difunta. Eso es absolutamente sensacional. Y no me he cansado de decirles, por favor, aprovechen sacar a todos sus amigos, familiares, conocidos del purgatorio. Ahora que podemos sacarlo tan fácilmente como escuchar la Santa Misa, comulgar espiritualmente, rezar el Santo Rosario, así de fácil. Y rezar un Padre Nuestro y una Ave María por el Papa. Y tener la intención de ganarla y aplicarla por una persona específica. Pues bien, la pregunta que nos hicieron hace rato del catejón es muy importante. ¿Por qué? Porque este año termina de San José el 8 de diciembre. Por lo tanto, si el catejón es San José, ustedes podrán comprender que tiene mucho que ver con lo que puede suceder en el año 2022 en cuanto a empeoramiento de todo. Porque si el catejón está impidiéndolo y termina este año especialísimo como un último regalo y de esfuerzo del cielo a través del Papa Francisco para otorgarnos este año de San José que hay que aprovechar cada día, evidentemente nos hace pensar que el 2022 va a ser difícil, más de lo que fue el 21. Gracias por sus comentarios. Me hicieron todavía aportar este otro dato que era también muy importante. Gracias a los que comentaron eso. Gracias a usted. Por favor, Pablito. Sí. La siguiente pregunta de Ana Hernández también dice, doctor, ¿no hubiera sido mejor que la marcha provida que se va a efectuar mañana se hubiera hecho antes de la ley aprobada? Sí, definitivamente que sí. Desgraciadamente, señora, nos encontramos en un momento en el que las manifestaciones a favor del aborto por parte de feministas y proabortistas son cada vez más frecuentes y violentas. Por cierto, hoy acaba de haber una más y el día 27 hubo otra, y como decía Male Cerro, probablemente el día de mañana que va a haber la otra marcha que es contra, no digo otra, la que va a haber primeramente contra en este año. Evidentemente puede haber presencia de las otras partes, pero aún así yo los invito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida de un ser humano y hacer manifiesto que no queremos esto, es importante que lo sepan nuestras autoridades. Además, nos está invitando la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, a hacerlo. ¿Para qué? Para que nuestra voz sea la de esos niños que no las pueden pronunciar. Una voz contra este crimen. Así que el día de mañana salimos los que gusten del auditorio. Nos vemos debajo de la pantalla los que puedan y quieran. Y termina en el Ángel de la Independencia. El punto de partida es a las 11 y salida a las 12. Y
hasta lo que llegue al Ángel de la Independencia, no termina esta marcha. Así que si pueden, yo los invito. Recuerden, lo está haciendo nuestra Madre la Iglesia, y por otra parte es la voz de nosotros, la de los niños que no pueden hacerlo y que son criminalmente asesinados por madres que dicen: yo tengo todo el derecho de hacer lo que quiera sobre mi cuerpo. Lo que no quieren entender es de que ese cuerpecito del bebé no es su cuerpo. Es un huésped momentáneo, temporal, que estará en su vientre solamente para que tenga la oportunidad de ser uno más de nosotros en el mundo. Y que nació y que fue concebido muchas veces sin la voluntad de la madre, por ejemplo, en casos de violación. Pero aún en esos casos, no deja de ser un alma inocente. Y no porque tenga los genes de un violador, es un violador. Porque ese hijo con una buena educación puede ser un santo, como lo decía Friedrich Burroughs Skinner, el padre del conductismo. Y por lo tanto, ese niño merece vivir, porque no tiene por qué ser sentenciado a la pena capital, la de muerte. Así que es importante que manifestemos esta voluntad, sobre todo cuando en un momento dado estamos en un riesgo enorme, donde se está haciendo un esfuerzo por parte de nuestro gobierno, de nuestras autoridades, del Poder Judicial, para legalizar, incluso acabar con la objeción de conciencia. Objeción de conciencia es que quiere decir que un médico católico, una enfermera, pueda objetar no participar en el aborto por decisión propia. A ese grado de absurdo. O sea, el quitarle la oportunidad a un médico y una enfermera de decir: yo no quiero participar en un crimen. Y a ese grado llegan nuestro Poder Judicial para decir: no, es que queremos que también eso pueda ser abolido para que la salud reproductiva, escuchen bien la palabra, salud reproductiva de la mujer se respete, y si está en peligro de muerte, él tenga que participar a pesar de su objeción de conciencia. Y si no lo hace, es responsable de lo que pueda suceder, incluyendo la muerte de la mamá, porque es lo único que les importa, no el bebé. Si se muere el bebé, pues era lo que se quería. Pero que si se muere la mamá, sean sentenciados en un momento dado a un delito y puedan sufrir cárcel por no haber participado en el aborto. A ese grado. Comprenderán que pensar en buscar nuestra integridad, buscar nuestra protección, buscar nuestro bienestar, sobre todo cuando está en peligro tantos seres inocentes, es no preocuparse por lo más necesitado que pueda haber de seres en el mundo, porque se ataca con alevosía, premeditación y ventaja a un ser absolutamente indefenso. Y lo único que tienen ellos para defenderse somos nosotros, los que tenemos conciencia de este mal. Y si callamos, recuerden, el silencio de los justos es a veces más grave que la complicidad y la agresión de los injustos, porque gracias a ese silencio muchas veces se llega a lo más grave, que es, por ejemplo, en este caso, la legalización en toda la República. Así que muy buena pregunta, muy buen comentario. ¿Alguno más, por favor, Pablo? Sí, claro. Un poco referente a lo que decían de lo de las profecías, pregunta Pati Urbina: ¿qué dice la iglesia de las profecías del padre Michel? Muy bien. Pati, quiero comentarte que el padre Michel es un sacerdote católico.
Él es fundador de una orden religiosa en Canadá y su obispo en algunos momentos le ha dicho que no quiere algunas expresiones que ha hecho el padre Michel. Sin embargo, hay otras que no puede obligarlo a callar porque al final de cuentas son de su propia voluntad, el que si viene del cielo y de alguna manera están refiriendo que la voluntad del cielo sea conocida por el mundo, como en este caso el catejón que es San José, pues evidentemente ahí está la decisión personal de que él pueda transmitirlo. La iglesia no puede dar el voto de aprobación a una persona que profetiza actualmente hasta que no terminen las profecías de él. ¿Por qué no? Porque igual que en Medjugorje, no pueden darse la aprobación definitiva, porque imagínense que dice, sí, Medjugorje sí son verdaderas, pero resulta que como siguen dándose los mensajes, más adelante sucede un error contra la fe, una herejía, por ejemplo, y entonces en un momento dado la iglesia no puede verse contradecida por ella misma. Y por eso es que tienen que terminar, y por eso es que no puede expresarse con respecto al padre Michel, ni con respecto a apariciones que hoy en día todavía ocurren como Medjugorje. Así que no hay una declaración oficial al respecto. Queda en nosotros el hecho de estar conscientes de lo que están diciendo estas profetas y tomarlo a las reservas de lo que se cumpla, tomando en cuenta el capítulo 13 de Deuteronomio. Nosotros que amamos la palabra de Dios y que dice así. El capítulo 13, versículo 1 de Deuteronomio al 7 dice, ¿y cómo vas a reconocer al verdadero del falso profeta? Lo vas a reconocer muy fácilmente. Se tienen que cumplir dos condiciones. Número 1, que su profecía se cumpla. Número 2, que todo lo que diga esté acorde a mis mandamientos. Y si esos dos puntos se cumplen en el profeta, dice el Deuteronomio 13, te aseguro que es un verdadero profeta. Contrariamente a un falso profeta en donde falta uno o los dos requisitos que acabo de mencionar. Eso es lo que se puede hablar ahora del padre Michel por parte de la iglesia, Pati. Gracias por preguntar. ¿Preguntas, Pablo? Gracias. A ti, Pati. Sí, claro. Ana Hernández pregunta, ¿qué sentimientos movían a José para querer abandonar a María cuando se dio cuenta que estaba embarazada? ¿Decepción, tristeza, ira o cuál? ¿O cuál era la verdadera razón? Ya. Es una preciosa pregunta, de verdad no puedo dejarla de reconocer, ¿eh? Mira, sobre todo, el principal punto es que San José ahora duda de que pudiera ser la mujer que él llegó a pensar que era. O sea, una gran mujer, una mujer santa. ¿Por qué? Porque se encuentra embarazada y no de él. Porque sabe perfectamente que él no ha tenido relaciones con ella. Y por lo tanto, como no quiere exponerla a que la piden por adúltera, porque ha tenido relaciones con otra persona, o sea, él por lógica piensa eso, entonces no quiere decirle a la gente, yo no soy el padre, simplemente me retiro en silencio para que ella busque simplemente resolver su asunto con quien la embarazó. Entonces, estamos viendo aquí en San José una situación en la que busca que este asunto se resuelva por la vía de quien la embarazó y sin que se exponga a ella a la lapidación por un comentario de él. Eso es lo que está motivando a San José a retirarse. Pero aquí vemos dos cosas muy importantes. Primero,
el silencio de María. María sabe perfectamente que José se ha dado cuenta de que está embarazada porque la cintura es obvia. Y ella no entra a su propia defensa aclarando las cosas. En primera, número 1, porque no se le ha preguntado. Y es aquí el punto en el que se le ha cuestionado a San José y que lo comenta María Valtorta. Porque José podría haber preguntado. Y para mi gusto, debería de haber preguntado. ¿A quién? Pues a ella misma. Oye, ¿qué pasó? ¿Me puedes explicar, por favor? Ok, no se dio. Pero al final de cuentas, María heroicamente lo pone en las manos de Dios. Ya que no se me ha preguntado, entonces que sea Dios mismo el que resuelva este silencio mío en base a que no se me ha preguntado, para que Dios mismo se lo aclare. El silencio valiente de María. Confiado, lleno de fe y de esperanza de que Dios va a resolver este asunto, clarificándoselo a él. Y de hecho eso lo hace. Así sucede, literalmente. Porque el ángel le dice todo. Ese hijo no es de un hombre, es de Dios. Y por lo tanto, en ese momento hagan de cuenta que se le caen a San José todas las dudas. Y por lo tanto, ahora comprende su razón de estar ahí. La de ser un padre protector, nada menos que del Hijo de Dios. Fíjense qué honor. Y San José lo toma con profundo respeto, con devoción y con mucho coraje. O sea, coraje quiere decir con mucha voluntad, con mucha entereza. Y dicen, ok, ese es un papelazo que voy a tomar y lo tomo. Y en adelante, San José no va a tener relaciones sexuales con la que es esposa del Espíritu Santo, la hija de Dios Padre y la madre de Dios Hijo. ¿Por qué? Porque él mismo sabe que ahora sí lo confirma por las frases del ángel de que se trata nada menos que de la mujer que él había creído desde un principio que era. O sea, una mujer extraordinaria. Y que él, a su lado, no podía más que hacer un papel casi igual, casi semejante. O sea, el papel de ser nada menos que el Padre protector en la tierra del Dios mismo, hecho hombre. Esos son los pensamientos, mi queridísima Pati, y muy buena pregunta. Perdón, no fue Pati. ¿Quién la hizo la pregunta? ¿Pablo? Ana. Ana. Esos son los pensamientos, Ana. Pablo, por favor, otra pregunta. Sí, rápidamente el cita también preguntaba respecto a lo que había dicho este discípulo de, ¿cómo se llama? Melanctón. Ajá. Que si de pura casualidad tenía la fuente o de dónde lo puede encontrar. Está precisamente en la historia del protestantismo. Dentro de los discípulos de Lutero, Melanchthon es bien conocido porque hizo esa afirmación y sacudió al mundo protestante, porque hizo realmente una reflexión tan profunda que motivó a hacer muchísimos comentarios por protestantes, porque en realidad lo había dicho con una exactitud y una precisión que ninguno de ellos podía corregirla. En la historia de la iglesia se puede encontrar a Melanchthon y esa frase. Es más, la puede poner en Google, así tal cual. Esta frase que dijo, ¿quién la dijo? ¿Cuándo la dijo? ¿Y cuál fue el impacto? Así tal cual, todo lo que se acaba de mencionar. Google y su buscador es el más grande en el mundo para hacerlo. Y tienen poderosas máquinas para localizarlas. Así que ahí lo va a confirmar rápidamente.
y además con fuentes. Gracias por preguntar, Elcita. ¿Preguntas, Pablo? Sí. América Muñoz dice, ¿por qué será que en muchas misas el sacerdote no consagra las hostias que reparte a quienes comulgan? Ya. Eso sucede por una simple y sencilla razón. La más importante de todas es que quien está repartiendo esas hostias no es un sacerdote, es un diácono. Mario, pero no es el que reparte las hostias, es quien lleva a cabo la celebración. Sí, Y es un diácono, el diácono lleva una paraliturgia. O sea, me estoy refiriendo a la repartición de las hostias, pero hay una celebración que se llama Sí, paraliturgia. Y, ya no se llama así, Mario, se llama lectura de la palabra. exacto, ¿Sí? ok, a la lectura de la palabra, que no Así es la Santa Misa. No es santa, pero equivale a lo que es la misa. Exacto, pero no puede hacer la consagración porque exacto, es un diácono. porque un diácono quiere decir que no está ordenado como sacerdote, sino que está ordenado generalmente como diácono permanente, ¿sí? Y ellos no pueden hacer la consagración ni tampoco llevar a cabo el sacramento de la reconciliación o confesión, Mario. Igualmente los demás sacramentos, porque por ejemplo la confirmación solamente la hace el obispo y solamente la delega el obispo a un sacerdote. Ha habido ocasiones, Mario, ahí sí te lo puedo decir, que sí ha habido diáconos que han llevado a cabo la confirmación, como tú dices, por instrucciones del obispo. Así es, el obispo es el que da la cabeza y da la última pauta, totalmente. Así es, así Pero yo quiero mencionar que los sacramentos en general los administra el sacerdote. Y, por ejemplo, nosotros como seglares no podemos más que administrar el bautismo en emergencia. Y un diácono puede solamente hacer la celebración de la liturgia que tú acabas de mencionar de la palabra, ¿verdad? Pero sin la consagración. Exacto. Y así podemos considerar, pero todos los demás sacramentos los puede dar el sacerdote. Sí, pero el diácono también bautiza, Sí, Mario. Así es. El diácono también casa o hace el casamiento o el sacramento del matrimonio. El diácono también lleva los santos óleos, ¿sí? Así es. Y eso cuando el obispo se lo autoriza, ¿verdad? Que es en un momento dado el que le da al diaconado, efectivamente. Pero son los sacerdotes los más importantes representantes y administradores de los sacramentos. Y en su defecto, el diácono. Y en su defecto, ¿por qué? Porque desgraciadamente hoy en día estamos sufriendo de una carencia de sacerdotes enorme. Efectivamente, efectivamente. Y por eso es que todos estos fenómenos se están dando como la imposibilidad de tener la consagración por una persona que aparentemente es sacerdote. ¿Por qué? Porque tiene un hábito que muestra que es una persona consagrada, como lo es, porque al final de cuentas el diaconado ya es una orden religiosa, sin embargo, no puede consagrarse. Por esa sencilla razón, no lo hace. Aunque como viene esto de Esteban, ¿sí? Que a raíz del descuido o no poderlo hacer los apóstoles, algunas actividades de las mesas vacías, aparecieron personas que se les nombró diáconos en aquel entonces, que eran auxiliares de los apóstoles, igual ahorita. Los diáconos permanentes auxilian en la gran actividad que tienen los sacerdotes para poder complementar y ayudarlos a llevar a cabo lo que tú estás diciendo, esos sacramentos. Así es. Así es. Así es, y por las mismísimas razones en un principio, pero ahora son más graves todavía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación cada vez más deficiente progresivamente hablando. Me estoy refiriendo a que los sacerdotes cada vez son menos. Por ejemplo, ahorita tenemos por el COVID más de 900 sacerdotes que hemos perdido. A ese grado. Así que la situación se vuelve cada vez más alarmante, más preocupante. Por eso es que nuestras oraciones para pedir por ellos
para tener más vocaciones debe de ser también más insistente. Gracias por su pregunta, señora América, y gracias por tu participación, Billón. Por favor, Permite Pablito. tantito. Por favor, Ana. Ahí no sé si me perdí, pero me parece que no entendió, creo que no se contestó lo que preguntaba ahí ya no me fijé quién era. Es América. O sea, ella decía que porque, que por qué no se consagran las hostias que se nos dábamos a todos los fieles. O sea, yo aquí lo que entendí que preguntó ella, y yo también me lo he preguntado muchas veces, y bueno, si ya se contestó, pues perdón, me sería tan amable de volvérmelo a aclarar. O sea, el sacerdote consagra solamente la hostia que tiene él ahí. Y hasta que vamos a comulgar van y sacan los copones de allá del sagrario. O sea, en el altar solamente tiene la que él ingiere. Entonces, ¿en qué momento quedan consagradas las que están allá en el sagrario? Correcto. Yo eso preguntaría y creo que esa era la pregunta también de esta persona. Ya, Sí, de hecho, no. sí. Bueno, si era esa la pregunta original, señora América, que lo está precisando ahorita, esto lo acaba de aclarar la señora Ana cuando dice, la saca del sagrario, el copón con las hostias. Esas hostias han sido consagradas por un sacerdote en otra misa. Y esas hostias que se sacan para darla a los fieles, las puede hacer o dar un sacerdote como un diácono. Pero un diácono jamás va a poder consagrar ni siquiera la hostia que está celebrando ahí en la liturgia de la palabra. ¿Por qué? Porque no puede consagrar. Pero ni siquiera esa misma hostia. Con mucho más cualquier otra más hostia. Y por lo tanto esas hostias que están en el sagrario, esas ya fueron consagradas en otra misa o en otras misas. Así que son de esas de las que toman los diáconos para darlas a los fieles después de la celebración de la liturgia de la palabra al final de esta. ¿Por qué? Porque ellos no pueden consagrar. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta, Pablito? Claro que sí. También de América, que dice, ¿por qué algunas religiones aseveran que la Santísima Virgen María, después de haber nacido Jesús, conoció varón? Sí. Los hermanos separados lo afirman porque hay una cita que textualmente, escuche bien, señora América, textualmente dice en el capítulo 1, versículo 25 de San Mateo, dice, y conoció José, y no la había conocido hasta que no dio a luz. Este conocer en la Biblia se traduce como tener relaciones sexuales. O sea, nuestros hermanos separados se basan en una cita bíblica y tienen un fundamento bíblico. Sin embargo, hay que aclarar que la Iglesia ha explicado que también esa palabra conocer implica que María fue conocida por San José en toda su extensión, con todos sus valores y virtudes, conforme la fue tratando después de dar a luz a Jesús. Y no necesariamente y exclusivamente la parte sexual, como ellos interpretan con el verbo conocer, que sí tiene validez bíblica en cuanto a tener relaciones sexuales, pero también tiene otros alcances como nosotros también lo tenemos en el hecho de conocer a una persona. Porque para esto, San José no conoció a María como nosotros tenemos hoy en día una novia, que la tratamos, platicamos, tenemos horas. No, esa es una situación que se dio en un momento en el que María, estando en el templo, fue por inspiración de Dios para que un joven cuya vara reverdeciera como señal, para que pueda ser esposa de ella. Y por lo tanto, esa vara reverdeció con José y José no la había conocido desde el punto de vista de sus virtudes, de su carácter, de su temperamento, como hoy en día lo tenemos en el noviazgo habitual de nosotros.
Y es ahí donde nosotros argumentamos que ese conocer, ese verbo conocer, tiene esa amplitud para los católicos, aunque los protestantes válidamente también lo utilizan desde el punto de vista sexual, pero recuerden que la última y más válida para explicar una cita bíblica siempre es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia inspirada por el Espíritu Santo es la depositaria de la palabra y por lo tanto ella es la única que nos puede decir en último caso a qué se refiere un texto. Y por eso nosotros nos basamos en la iglesia para entender su significado más profundo y no el que simplemente se pueda entender con esa cita que acabo de mencionar. Ok, muchas gracias. Pero es muy importante y muy interesante su pregunta. ¿Preguntas, por favor, Pablito? Claro que sí. Gerardo Telles pregunta, así como la Virgen María es bendita entre las mujeres, ¿también San José es bendito entre los hombres? Como siempre, Gerardo, tus preguntas siempre son interesantísimas. Yo quiero decirte que hay una orden religiosa que se llaman los josefinos. Ellos sostienen y promueven en la iglesia que también San José fue inmaculado en su concepción. ¿Escuchaste bien? Es inmaculado en su concepción. ¿Por qué? Porque el papel de lo que iba a hacer con Jesús es tan grande que podría solamente así cumplirlo si hubiera sido él mismo también como la propia Virgen inmaculado en su concepción. Y lo vemos. Imagínense a un hombre que se mantiene en su castidad todo el resto de su vida con una mujer tan atractiva, tan llena de virtudes, que es una mujer singular en la historia del mundo. Y por lo tanto se trata de un hombre sumamente extraordinario. Así que efectivamente hay quienes sostienen que José tiene después de la Virgen valores semejantes a ella. Así que no estás lejos de tu interpretación en cuanto a la posibilidad de que así sea, Gerardo. Por eso es que tu pregunta es bastante interesante. Gracias, Gerardo. ¿Alguna otra pregunta, Pablo? En el chat ya no hay ninguna. Perfecto. Yo les agradezco a todos por haber asistido y los invito el próximo sábado a que inviten a su vez a otras personas. No importa que no asistan, no importa, ustedes inviten. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera a través suyo les va a pedir cuentas cuando despreciaron la oportunidad de conocerlo. Y esta es una maravillosa oportunidad, y ustedes lo saben, porque en un momento en donde hay tanta ignorancia, tanto desprecio hacia Dios, se nos dan una bellísima oportunidad como es esta y otras que hay en el medio de Internet. Así que en Internet podemos encontrar cosas muy buenas y cosas malas. Así que aprovechemos y quedémonos con las buenas. Como dice San Pablo, examínalo todo y quédate con lo bueno. Por lo tanto, sean ustedes un medio para invitar a otras personas, familiares, amigos, vecinos, háganlo por favor. Y por favor, no dejen de rezar su rosario y ayunar y nos vemos primeramente Dios, los que gusten el día de mañana. Y recuerden, somos la voz de aquellos niños que no pueden ser oídos. Esa voz que quiere decir, demos la oportunidad a alguien que ya existe, que ya está en ese vientre y que ella no es dueña de ese ser, sino es simplemente un huésped que tiene, el final de cuentas, el derecho de existir porque ya Dios le dio la existencia. Y ella no tiene, la mamá, ningún derecho a matarlo. Si no lo quiere por la razón que sea, violación, etcétera, recuerden, siempre se puede regalar a un bebé que no le agrada, que será sin duda alguna la alegría de una familia o de otros muchos que quieran adoptarlo. Y digo muchos porque puede no ser una familia, puede ser un hombre o una mujer. Existen la posibilidad de la adopción
para solteros. Gracias a todos por asistir y por preguntar. Y sus preguntas, yo estoy consciente de que son cada vez más intelectuales, más inteligentes y además aportan incluso cosas que yo en las respuestas no incluí, lo cual no me habla precisamente de su grado de reflexión, lo cual admito y reconozco y los felicito. Terminamos. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Ya rezamos. Adiós. Que tengan Gracias, Mario. Gracias, Mario. Buenas noches. Saludos a Buenas Silvia. noches. Buenas noches. Gracias, Villón. Buenas noches. Buenas Saludos a Silvia. Buenas noches. Saludos a Silvia. Hola, gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, Mari. Hasta luego, doctor. Gracias, Mario. Hasta luego. Buenas Saludos a noches. Silvia, Mario. Buenas Saludos a noches. todos. Gracias, Silvia. Saludos a Silvia. Y también, por favor, a tu esposa. Gracias. Gracias, Mario.